Saludamos a las 8 de la noche y 34 minutos a Dania Tabela, que es diputada nacional por la provincia de Buenos Aires, Evolución Radical. Dania, buenas tardes, buenas noches. Maxi Leniani, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal, Maxi? ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Bien, gracias por atendernos. No, por favor. Primera pregunta, ¿con qué perspectiva, después de un lunes muy trepidante, muy movido, muchas reuniones, están de cara a la reunión de labor parlamentaria de mañana a 7 de la tarde y sobre todo de cara al miércoles 10 de la mañana que empezará la sesión? Bueno, con el ánimo que hemos tenido durante todo este tiempo, que es el ánimo de poder darle al presidente las condiciones de gobernabilidad necesarias para que pueda estabilizar la economía y tender al equilibrio fiscal. Después hay decisiones que él ha tomado por sí mismo, como el caso de retirar todo el paquete fiscal, cuando en realidad en ese paquete fiscal había medidas que tenían consensos y medidas en las que no tenía consenso. Hubiera sido interesante poder quedarse con las que tenía consenso. Bueno, habrá que ver también en este esquema cómo se da el armado de la labor parlamentaria, cómo se dan los procedimientos respecto de la información que tiene que llevar el miembro informante, de los cambios que ha ocurrido en la ley, pues es que el dictamen está hecho sobre la ley base que contiene el capítulo fiscal. Claro. Entonces, el miembro informante tiene que en el propio recinto informar esos cambios, de qué artículos a qué artículos se desaparece, cómo se renumera. Bueno, es un trabajo bastante arduo y pesado que hay que hacer el miércoles al principio de la sesión, conjuntamente, entiendo yo, con varios pedidos de cuestiones de privilegios y de de cuestiones de privilegio que varios diputados y diputadas van a plantear, sobre todo por las denuncias o los dichos, vamos a poner las cosas como son, del presidente respecto de los sobornos o de las valijas o de distintas cuestiones que ha hecho en medios públicos, ¿no? Sí, total. Así que sobre esto va a ser un tema complejo. Ahí, Dania, estamos hablando con la diputada del radicalismo, Dania Tabela. Ahí también hay un punto para señalar que, como explicabas, tiene que ver con que el gobierno retira un capítulo, pero de un dictamen ya hecho, en términos de lo que es el funcionamiento del reglamento del Congreso, es un poco engorroso, como explicabas. Es engorroso, no pasa nada, no sí. Hay que alarmarse. No, por supuesto. Hay una cuestión para aclarar que tienen que hacer ahí, pero nada más que eso. Sí. Pero lo que me parece... Es un cambio bastante normal y habitual. Lo que pasa es que cuando pasan leyes chicas, claro, no te das cuenta, sí te das cuenta porque se pone en el recinto, pero es más sencillo. Yo estuve mucho tiempo en la comisión de presupuesto, y entre que vas de la comisión al recinto siguen ocurriendo cambios. Bueno, el miembro informante, el presidente de la comisión, habla de esos cambios y después esos cambios se votan uno por uno como corresponde, lo mismo que va a pasar ahora. Sí. En este caso no se va a votar porque no va a estar, pero... Exacto. Y allí me quería detener básicamente sobre esto último que marcabas, ¿no? Valijas y denuncias nuevamente el presidente de la Nación en un contexto en el cual hay un espíritu de colaboración muy claro, ¿no? Sobre todo de los sectores que el gobierno mismo llama dialoguistas. Uno puede decir el PRO, puede decir el radicalismo, puede decir hacemos coalición federal, puede decir innovación federal. Hay muchos bloques que están con matices queriendo colaborar. ¿Encontraron en este tiempo y en estas últimas horas otros interlocutores en el gobierno menos confrontativos y que lograron un mejor entendimiento en las últimas horas? Es que en realidad los interlocutores que han venido siempre del gobierno a conversar con nosotros han sido todos interlocutores que con más o menos precisión, porque dependía de las posibilidades o no que tenían de tomar decisiones, algo muy honesto de su parte, han podido llevarse o traer distinto nivel de avance sobre los distintos temas. La realidad es eso, pero lo cierto es que es como que hay como una realidad paralela, mientras en el Congreso se va conversando en reuniones públicas, donde están todos los bloques presentes, se discute artículo por artículo, redacciones, se marcan errores que tenía la ley, como por ejemplo derogar una ley que ya estaba derogada hacía 15 años o 20,
etcétera, etcétera, uno siente del lado del presidente como que hay una construcción de un relato, porque yo no creo que el presidente no sepa la realidad, creo que hay una construcción de un relato que quiere hacerlo cada vez más grande, ¿no? Entonces, la verdad que genera un poco de preocupación, en otros casos malestar y en otros casos tensión, que no favorece los procesos de conversación y negociación. Efectivamente. Estamos hablando con la diputada del radicalismo, Dania Tabela. Vi en Twitter una publicación que hiciste sobre una norma del Banco Central que pone en riesgo la posibilidad de que cobren en tiempo y forma los sueldos tanto médicos como policías, docentes y diferentes empleados estatales. ¿Me lo explicás para que lo entienda la audiencia? Brevemente. Sí. La mayoría de las provincias, de las municipalidades, de las universidades, de los organismos estatales tienen acuerdos con los bancos para que les adelanten sin costo financiero al primero de mes o al 31 el pago de los salarios. Y luego, cuando entra la copa o la transferencia correspondiente, se reintegra ese dinero. Es simplemente para que la gente cobre en vez del 6 o el 7, que es cuando generalmente ingresa la transferencia de sueldo por parte del Estado Nacional, cobre el primero de mes. Esto pasa, por ejemplo, en las universidades, en algunos organismos, también en municipalidades y provincias. Lo que hace el Banco Central es pisar esta posibilidad. El primero que reacciona es el Banco Nación, que avisa que no lo va a hacer. Los bancos privados que tienen contratos vigentes, creo que por este mes lo van a hacer, según entendí en algunos organismos que estuve relevando o conversando. Bueno, la verdad que es una norma que se hace a las apuradas, sin entender, pues yo vi que un diario titulaba en el camino al déficit cero, y la verdad que no tiene nada que ver con el déficit esto. No es ni financiero, ni económico, ni nada. Es un acuerdo de partes, digamos, ¿no? Para que los trabajadores cobren el primer día hábil del mes, y eso genera o repercute en la mayoría de las economías positivamente. Por supuesto. Pero bueno, no, la verdad que no se entiende muy bien los porqués de esta decisión, si no es en el marco de querer generar esta incomodidad a nivel de los gobernadores y de la dirigencia territorial, ¿no? Veremos si se destraba ahora que la reunión fue positiva, ¿no? Y que hay acuerdos como para acompañar la ley. Quizás ahora la cosa cambie de tenor, ¿no? Hay que estar atentos. Sí, hace un rato alguien manifestaba en algún grupo justamente va a haber cosas o va a haber cambios. Bueno, por eso hay que esperar. Sí, yo el viernes cuando recibí la nota me pareció que era importante ponerlo en alerta porque estamos justo en el cierre de las liquidaciones, ¿no? Y la gente está esperando cobrar sus salarios. Totalmente, entonces, sobre todo con la inflación. A veces son decisiones burocráticas que se toman, que no tienen una razonabilidad política. Bueno, es importante estar atentos y poder, justamente, también es parte de alguna manera de colaborar a que las cosas salgan bien. Totalmente. Poner el alerta donde hay que ponerlo. Dania Tabela, diputada del radicalismo. Gracias, Dania. No, muchísimas gracias a vos, Maxi. Que tengas buenas noches. Muy buenas noches.